Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah, tu instrucción. Bendito seas, Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Le invito a abrir Génesis capítulo 28 en el estudio que vamos a tener el día de hoy. Damos gracias a nuestro Padre porque nos da la oportunidad de estudiar un capítulo más del libro de Génesis. Vamos a dar lectura y luego vamos a ir tomando nota de este capítulo 28 del libro de Génesis. Dice así: Entonces Yitzhak llamó a Jacob y le bendijo, y le mandó diciendo: No tomes esposa de las hijas de Kenán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Elohim dio a Abraham. Así envió Yitzhak a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Ribcá, madre de Jacob y Esab. Y vio Esab cómo Yitzhak había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí esposa de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás esposa de las hijas de Kenán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esab que las hijas de Kenán parecían mal a Yitzhak su padre. Y se fue Esab a Ismael, y tomó para sí por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Haram, y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje, y la puso de cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por columna, y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si Elohim va conmigo, y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Palabra del Eterno. Este capítulo 28 está muy interesante porque vemos que Yitzhak bendice a Jacob y lo envía a este lugar llamado Padán Aram. Claro, Esab se casa con Mahalat, nos dice el capítulo 28, aquella hija de Ismael. Vemos también en este capítulo uno de los puntos más importantes, no solamente es la visión de la escalera de Jacob y la piedra que pone como símbolo de Betel, ¿sí?, sino también el voto que hace Jacob, ¿sí?, el neder que hace Jacob.
Vamos a ir al versículo 1 y estudiar. Le invito también a ir tomando nota de todo lo que vamos a ir comentando. Vaikra Yitzhak el Yaakov, vaivarech oto, vaitzaveu, vayomer lo tikach isha mi venot Kenaan. Fíjese la prohibición lo tikach isha mi venot Kenaan. No tomes mujer, ¿sí? Esposa, mi venot, de las hijas de Kenaan, dice el pasuk. Claro, en primer lugar tenemos que ver que el versículo indica Vayikra Yitzhak, ¿sí? Y llamó Yitzhak, llamó a Jacob para bendecirlo. Consintiendo con la propuesta de Rivka, Yitzhak tomó la iniciativa de enviar a Jacob a Padán Aram, podríamos decir, según lo que dice también el capítulo 25, verso 20 de Génesis. Ya fuera que supiese o no de los planes de Esab, indudablemente, mis amados, Yitzhak comprendía que sería prudente que Jacob y Esab estuvieran separados hasta que disminuyera la tensión que existía en el hogar. Claro, llama Yitzhak a Jacob para bendecirlo, para otorgarle la bendición. Podemos ver los versículos 2 y 3 que continúa la bendición, pero vemos nuestro verso 4 en el estudio que aparece Vaitem leja et birkat Abram leja. No solamente la bendición de Abraham comenta el pasuk, ¿sí? El linaje, podríamos decir, autorizado de la familia debía perpetuarse mediante Jacob. Es por eso que las bendiciones repetidamente prometidas a Abraham fueron ahora transmitidas a Jacob. Claro, salió del hogar abrumado bajo la culpa, podríamos decir, pero con la bendición de su padre. Birkat Abraham fue lo que acompañó a este varón en su travesía, podríamos decir también, a lo largo de este caminar para Padán Aram. Vaishlag Yitzhak a Jacob, y envió Isaac a Jacob, Vayelech Padán Aram, el Labam ben Betuel, Aramí, Ahi Rivka em Jacob de Esav. Este verso 5 presenta a este varón en Padán Aram llamado Labán, hijo de Betuel, el arameo, indicando Moshe que es hermano de Rivka, claro, la madre de Jacob y de Esav, y allí es donde lo situamos. En primer lugar dice a Aramí, el arameo. Claro, Moshe deliberadamente coloca el nombre de Jacob delante del de Esav, y eso es algo muy interesante en nuestro estudio. ¿Por qué? Bueno, puesto que Jacob entonces estaba en posesión no solo de la primogenitura, sino también de Birkat Abraham, como dijimos en el verso 4, de la bendición de Abraham que lo acompañaba. Y claro, dice nuestro verso 9, se fue Esav y se fue a Ismael, dice. Claro, en la bendición que Jacob recibió, lo que estuvimos estudiando, la bendición que recibe de Yitzhak, y en la orden que se le dio de tomar una esposa de entre sus parientes de Mesopotamia, Esav percibió el profundo desagrado de sus padres hacia sus esposas eteas. Con la intención de agradar a sus padres, él se dirigió a la casa de su abuelo Abraham en busca de una esposa, así como Jacob, siguiendo instrucciones, había ido para conseguir la suya. A la casa de su tío, sería su tío materno, Labán. Y aparece Mahalat, o según Génesis 36:3 también aparece como Bashmat, ¿sí? Bashmat, con ese nombre, a quien tomó por esposa. Estaba emparentada con Yitzhak de la manera como Rachel, la esposa de Jacob, lo estaba con su madre Rivka. Esav se casó con la sobrina de su padre, Jacob con la de su madre. El hecho de que Esav fuera a Ismael, dice el verso 9, debe significar que fue a la familia de Ismael, ¿sí? Hacemos la aclaración, ya que este había muerto unos 14 años antes de ese tiempo que estamos relatando. Y me refiero así al capítulo 25, versículo 19, que ya lo hemos estudiado, y usted puede escucharlo en nuestro canal de YouTube. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Beersheba, aquel lugar, claro, tan
importante cuando comentábamos acerca de los 7 pozos, pero no solamente los 7 pozos como lo traducíamos, sino también como el pozo del juramento. Jacob salió obedeciendo el deseo de su madre y la orden, podríamos decir, de su padre. Como dice el pasuk de Mishlei, Shma beni musar abija beal titash torat imeja. Oye, hijo mío, el precepto, el consejo, podríamos decir, de tu padre, y no desprecies o menosprecies la instrucción de tu madre. Aunque tenía 77 años, todavía respetaba a sus padres y se sometía a su autoridad. Mire qué interesante. Su ejemplo filial, podríamos decir, debería ser muy tomado en cuenta por todo hijo digno, siempre que una conducta tal no entre en conflicto con la lealtad al Todopoderoso. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con esto que estamos comentando. Uno está en Proverbios capítulo 6, versículo 20, acompáñeme, Proverbios 6:20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la instrucción de tu madre. ¿Sí? Guarda el mandamiento, no dejes, fíjese los preceptos. Vamos a ver Malaquías también, capítulo 1, versículo 6. Acompáñame a Malaquías 1, verso 6, dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí vemos un ejemplo también en cuanto al respeto, primeramente, claro, al Todopoderoso. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Repito, Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, dice así: hijos, obedezcan en Yahweh a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí vemos un precepto fundamental: Kabete tabija, bet imeja, honra a tu padre y a tu madre, dice el Éxodo capítulo 20, aquella porción que podríamos decir se tomó en cuenta en la vida de este varón, y me refiero a Jacob. Y claro, fue a Aram, la famosa ciudad sobre el río Balij, en el norte de Mesopotamia, era el destino de Jacob. Y esta fue la región donde Taré, o Teraj, el papá de Abraham, se había establecido después de su migración de Ur, dice Génesis 11:31. Hasta la visita de Eliezer, hacía casi un siglo, la familia de Betuel, incluyendo a Labán, vivía en la ciudad de Nahor, que no estaba lejos de Aram, hacemos la aclaración. Y esto indica una mudanza de la ciudad de Nahor a Aram o Haram, después de que Ribcá dejó su hogar paterno. El consejo de Ribcá, de Rebeca, a Jacob de ir directamente a Haram antes de que a la ciudad de Nahor, muestra que se sabía en Beersheba que la familia de Labán se había trasladado. Le doy de tarea Génesis 27, verso 43, para que pueda usted corroborarlo. Dice el verso 11 de nuestro estudio del capítulo 28: Vaifga bamakom, vayalem sham, ki bana shemesh, vaikach me'avane, amakom, vayasem, merah shotav, vaishkav bamakom ma'u. Y encontró con un lugar, dice, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar, dice el pasuk, el versículo 11 en nuestro estudio. Un cierto lugar que encuentra, tenemos que entender aquí, claro, que él estaba yendo hacia el lugar. Al terminar el segundo día, Jacob alcanzó las proximidades de la ciudad de Luz, así se llamaba, comenta el verso 19 más adelante, unos 80 kilómetros al norte de Beersheba, y eligió pasar la noche fuera de la misma ciudad por temor de los cananeos. El odio hacia ellos, sugerido por el escritor
Yosef ben Matitiá, conocido como Flavio Josefo, como la razón para que Jacob no entrara en la ciudad es probablemente menos importante, comenta Flavio Josefo en sus antigüedades, y apoya su cabecera. Literalmente dice el pasuk en la Torá, la región de su cabeza, o el lugar donde está la cabeza. De manera que Jacob tomó una piedra y la puso debajo de su cabeza o como apoyo para la cabeza. La almohada, en el sentido moderno de la palabra, parece haber sido desconocida para los antiguos. En muchos países orientales la gente usaba apoyos para la cabeza hechos de madera, hechos de piedra, de metal, de arcilla, y todavía lo hace. Muchas antiguas muestras de estos ejemplos que estamos dando se han preservado en Egipto sobre todo, puesto que todos ellos son hechos de material duro. Era innecesario que un viajero llevara almohada consigo, bastaba una piedra lisa. De ahí que no fuera una incomodidad para Jacob dormir con la cabeza sobre una piedra. La piedra es mencionada aquí en anticipación del uso de ella, que más tarde, dice la Torá, se hará un relato en nuestro verso 22 que comenta que esta piedra fue puesta por columna, dice, y será, claro, un simbolismo, casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dijo Jacob Atzadik. Tenemos que entender aquí que es un simbolismo también que nos da, y podríamos decir el inicio también de muchos otros puntos importantes que se marcan dentro de la tierra prometida. Nuestro versículo 12 comenta, y soñó. Fíjese que está en tiempo pasado, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella, dice. ¿Sí? Vayajalom beiné Sulam, y soñó, y he aquí Sulam Mutzav Arza. Una Sulam es una escalera que Mutzav estaba tocando o puesta sobre la tierra, pero también comenta el pasuk, Beroshó Magia Ashmaimá, Beiné Malachei Elohim Olim Beyordim Bo. Subían y descendían por ella. Esto está más que interesante. Mientras Jacob yacía allí cansado, solitario y podríamos decir triste también, su corazón se volvió en plegaria al Todopoderoso. Fueron tales las circunstancias mentales, podríamos decir, que rodearon su sueño, tan solo después de 2 largos días durante los cuales había tenido la oportunidad de reflexionar sobre su conducta y de comprender su propia impotencia. Se le apareció Yahweh. Y en esa visión que tiene, con frecuencia la demora es el medio usado para purificar el alma y llevar al hombre a entregarse sin reservas al favor del Todopoderoso. Y bendito sea el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que todo lo hizo en su debido tiempo. Sulam Jacob, conocida como la escalera de Jacob, era un símbolo visible de una comunión real y podríamos decir ininterrumpida entre Elohim que está en el cielo y su pueblo que está en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante del Todopoderoso y descienden también con la ayuda, con la protección del Kadosh Baruj Hu. Parecía que la escalera descansaba sobre la tierra, comenta el pasuk, donde yacía Jacob y estaba solo, podríamos decir abandonado, desamparado por los hombres. Arriba, en el cielo, estaba Yahweh, proclamándose a sí mismo, a Jacob, como el Elohim de sus padres. No solo le confirmó todas las promesas hechas a sus padres, ¿sí?, la posesión de Canaán, sino una descendencia numerosa y una bendición para todos los hombres. También le concedió protección en su viaje y un retorno seguro al hogar, ¿sí?, ya que el cumplimiento de esta promesa a Jacob todavía estaba muy lejos, pero el Eterno añadió la firme seguridad: no te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho. Bendito sea el Todopoderoso por esa palabra. Dice nuestro verso 16, Vaikatz Jacob pishenato, Vayomer achen yesh Yahweh bamakom hazeh, veanochi lo yadati. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Fíjense qué interesante la expresión de Jacob. Yahweh está en este lugar. Contrariamente a lo que sugieren algunos comentaristas, ¿no? La declaración de Jacob no es una evidencia de que él concibió, podríamos decir, la idea de que Elohim se aparece solamente en ciertos lugares y que él por casualidad había llegado a uno de ellos. No, más bien es una expresión de su gozo, de su sorpresa al encontrar que al paso que él se había imaginado que estaba solo, en realidad estaba en la misma compañía del Todopoderoso. En cierto sentido, la declaración de Jacob fue una acusación contra sí mismo. O sea, él admitió que la falta de fe, la falta de emuná, había ocasionado muchos pensamientos que lo llevaron a desanimarse. Fue al sentirse más desamparado cuando encontró más cerca a Elohim, y este fue más real que nunca antes, podríamos decir. Por eso dice en la expresión de nuestro verso 17, Jacob Atzadik, Manorá bamakom hazeh, qué temible o qué terrible que es este lugar, dijo. Fíjense en nuestro verso 17, los que reciben, ¿no?, el privilegio de una revelación plena de Elohim, encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente. Bendito sea Elohim. Y Yeshayá, Anabí, el profeta Isaías, podríamos decir que experimentó una convicción de culpabilidad tan intensa que él temió, dice Isaías 6:5, por su propia vida. Esta experiencia similar hizo que Jacob comprendiera agudamente su estado de indignidad, de pecaminosidad también, pero a pesar de su alarma, sabía que el lugar era Bet Elohim, casa de Elohim, dice el verso 17. ¿Sí? Una casa de paz, una casa de seguridad, de bitajón, podríamos comentar. Y claro, dice el verso 18, que toma la piedra. Esa piedra que había sido su almohada se convirtió en un monumento para rememorar la revelación que había recibido de parte de Elohim. Derramó aceite sobre ella para consagrarla como un monumento recordativo de la bondad del Eterno que se le había revelado. Anótese Éxodo 30, verso 26 al 30. Y tenemos que comentar también que esta columna no fue en ningún sentido convertida en un objeto de culto, ¿sí?, o de idolatría, de Abodá Zará. El culto de las columnas ciertamente existía entre los cananeos, pero fue estrictamente prohibido por Elohim en Levítico 26, verso 1 y Deuteronomio 16, 22. Sin embargo, más tarde los israelitas violaron esa prohibición del Todopoderoso y levantaron columnas. Podríamos decir que en realidad más que columnas eran imágenes como objetos de culto. En Primero de Reyes 14, 23, Segundo de Reyes 18, 4, 23, 14 y Segundo de Crónicas 14, 3, 31, 1. Anótese también Miqueas 5, 13 y Oseas capítulo 10, verso 1 y 2. Esto no significa, sin embargo, que cada columna levantada tuviera un significado tal. Según se demuestra por los siguientes ejemplos, Jacob erigió otra columna para conmemorar su tratado, dice Génesis 31, 45, su tratado con Labán. Y otra sirvió también para señalar la tumba de Rachel en Génesis 35, 20. Más tarde, si nos vamos allá a los libros de Samuel, Absalom erigió una para perpetuar su memoria, en Segundo de Samuel 18, 18. Dice nuestro verso 19, Vaikra et Shem bamakom ha'u vet el veulam luz Shemair Arishona. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet El, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero, dice el Pasuk.
Se traduce Bet-El como casa de Elohim, ya que El es la forma corta de Elohim. Y este nombre fue más tarde aplicado a la ciudad cercana, conocida entonces como Luz. Que el nombre Betel fue al principio aplicado únicamente al lugar donde estaba el monumento recordativo de Jacob y no a Luz, es evidente por Josué 16:2, donde los dos lugares son claramente diferenciados. Sin embargo, hay otros pasajes, otros versículos, que Betel se usa como el nombre moderno de la antigua ciudad de Luz. Y vemos como ejemplo Jueces 18:13, Génesis 35:6 y Jueces 1:23. Este cambio de nombre no fue hecho hasta que los hijos de Israel ocuparon la ciudad, y ella retiene su nombre hoy en día en su forma árabe como Beitim. Entonces, Jacob Atzadik dice en nuestro verso 20 que hace el neder, hace el voto, ¿sí? Como promesa, Baidar Jacob neder lemor, diciendo, Imi Elohim imadi ushmarani baderech hazeh asher anochi olech benatan li lechem lechol ubeged lilbosh. E hizo Jacob voto diciendo, si Elohim va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir. Y comenta el verso 21 también en nuestro estudio, Beshabti beshalom, y regreso en paz, el betabi, a la casa de mi padre, de allá Yahweh li le Elohim. Será que Yahweh será para mí, podremos traducirlo como Elohim. Este es el primer voto o neder, si quiere anotarlo, que se registra. Claro, al hacer un voto, un hombre se compromete a realizar ciertas cosas en una forma específica, puesto que el cumplimiento del voto de Jacob dependía del poder de Elohim y que fue hecho a Elohim. Tomó la forma de una oración. No fue hecho con espíritu mercenario, sino en gratitud, fue hecho con humildad y con mucha confianza, con mucho bitajón. Por eso dice, si fuere Elohim, y miyé Elohim. O sea, esta expresión en ninguna forma implica que Jacob dudara de que Elohim cumpliría sus promesas o que él estuviese poniéndole condiciones a Elohim. Por el contrario, Jacob aceptaba lo que Elohim le había dicho y siendo que el Eterno generosamente había prometido estar con él y bendecirlo, él por su parte sería fiel a Elohim. Con profundo aprecio, el pensamiento de Jacob Atzadik se tornó a formas tangibles con las que expresaba su dedicación, su entrega. Podríamos decir su debekut. Por eso uno de los puntos que aparece es lechem lechol, el pan para comer. Jacob, que no había vacilado en usar el más despreciable medio en un esfuerzo para asegurarse de la mayor parte de la herencia, ahora humildemente no pidió nada más que protección, alimento, vestido y un retorno en paz a la casa de su padre. Estaría contento con solo lo indispensable para la vida. Había desaparecido su deseo de riqueza, de lujos, de honores, de poder, etcétera, etcétera. Qué lección de humildad, ¿no? Y cuán plenamente la había aprendido Jacob Atzadik al pedir lo justo y necesario. Yahweh será para mí como Elohim. O sea, él había pensado en Elohim como el Elohim de sus padres. Ahora con seguridad, desde hacía mucho tiempo había tomado a Yahweh como a su Elohim, pero el paso en que lo pasado había dependido en gran manera de la seguridad de la casa de su padre, las circunstancias ahora hacían necesaria una dependencia de Elohim mucho más personal, podríamos decir, mucho más real para todo lo que hasta entonces en su vida él había tomado como si fuera natural. No era un asunto de ir a Elohim por primera vez, sino de lograr una comunión más íntima, más comprensiva con él. Podríamos decir una relación más madura. De allí en adelante, Jacob dio evidencias de lealtad a Elohim. Podríamos decir que se entregó plenamente a la dirección divina, rindió a Elohim el homenaje de un corazón agradecido, un corazón entregado. Y qué progreso hizo durante los 20 años que mediaron entre Betel y Peniel, ¿no? El favor del Eterno reinaba dentro de él. Pero había también conflicto. Sus tendencias al mal permanecían activas, claro, y ocasionalmente se rindió a ellas
con demasiada facilidad. Pero los principios correctos constantemente predominaron en su vida y volvió a Kenán con una confianza plena en Elohim. Bajo esa disciplina administrada por Elohim, Jacob Atzadik ganó constantemente en fe hasta que surgió de la crisis de su vida de Mahanai y Peniel como un príncipe de Elohim, nos cuenta el Sefer Bereshit. Dice nuestro verso 22 en el estudio: Ve'aeben azot asher samti matzeba yevet Elohim bechol asher titenli aserenu lach. Aquí aparece la piedra que comenta que se puso como columna: será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré, dice, para ti. Jacob declaró su intención de erigir en este lugar, un altar para dedicación. Él cumplió esa resolución varios años después, al volver salvo a la tierra de su nacimiento, dice Génesis 35:1 y 35:15. Claro, el diezmo que comenta el verso 22, tanto Abraham como Isaac entendían y practicaban el pago del diezmo, dice Génesis 14:20. Las palabras de Jacob implican que no lo había practicado antes. Quizá tenía poco que él podía llamar como algo suyo. Quizá su espíritu codicioso tal vez lo indujo a ser descuidado en diezmar lo que era suyo. No sabemos, cualquiera que sean las circunstancias, prometió de allí en adelante pagar fielmente el diezmo. No para ganar el favor del cielo, sino como gratitud, como reconocimiento de perdón y del favor de Elohim. Hizo la promesa: el diezmo apartaré, literalmente dice el hebreo, dando yo daré. ¿Sí? Como un juego de palabras aparece, y es interesante ver que, claro, el gran propósito de todo el trato de Elohim con el hombre es el desarrollo de un carácter que refleje el de su creador. Damos gracias por este capítulo 28 a nuestro Padre Eterno, bendito sea Él, y que sigamos estudiando y comprendiendo más la bendita Torah. Abacadosh, gracias te damos por el estudio de este capítulo 28. Te agradezco por el entendimiento, porque ciertamente, Padre, vemos tantos ejemplos en el estudio del libro de Génesis. Síguenos dirigiendo a toda verdad, y gracias por esta propuesta de estudio y por este tiempo que nos das para apartarlo. Beshen Yeshua, Amashiach, amén y amén.